Nuestro proyecto investigativo se llama Diagnóstico situacional de las condiciones ergonómicas en la fisioterapia domiciliaria, una revisión del estado del arte, realizado por Emily Ginette Estupiñano Bando y Camila Alejandra Perdomo Leguiza. Problema de investigación. El personal de salud que labora en esta modalidad domiciliaria, en especial los fisioterapeutas, presentan ciertos riesgos con mayor prevalencia del riesgo ergonómico. Esto pues por la biomecánica que tiene que alterarse en su cuerpo para poder prestar el servicio de salud. El desconocimiento de esta problemática pues preocupa a todos los trabajadores de la salud, ya que no se han hecho muchos estudios o los estudios que se han realizado sobre este tema no se han divulgado y no se ha hecho una recopilación de los lineamientos que se pueden tener y emplear para disminuir su riesgo. Por eso planteamos la pregunta de cómo ha sido abordado el diagnóstico situacional de las condiciones ergonómicas en fisioterapeutas domiciliarios en la literatura científica y qué vacíos o limitaciones existen en los estudios realizados hasta la fecha. En este lo que también nos planteamos fue qué metodología se ha utilizado en la literatura, cuáles son los principales factores ergonómicos que afectan a los fisioterapeutas al emplear su servicio y qué propuestas de intervención nos trae la literatura. Dentro de los objetivos que nos planteamos, en el objetivo general planteamos el analizar el diagnóstico situacional de las condiciones ergonómicas en fisioterapeutas domiciliarios, identificando sus tendencias, los enfoques metodológicos, los vacíos del conocimiento y qué oportunidades de mejora presenta la literatura científica existente. Dentro de los objetivos específicos, encontramos en el primer objetivo que es identificar las condiciones ergonómicas presentes en los fisioterapeutas domiciliarios, comprendiendo los riesgos y desafíos que enfrentan en su entorno laboral. Esta se hizo en una primera fase con dos momentos. El primero, que fue hacer la revisión bibliográfica sobre ergonomía en fisioterapia domiciliaria. A pesar de que no salía como mucha información como tal de solo fisioterapeutas, lo tomamos un poco amplio en personal de salud. Y una segunda parte con análisis de informes y guías de buenas prácticas ergonómicas. El segundo objetivo específico dice establecer los factores de prevalencia asociados a los desórdenes musculoesqueléticos en los fisioterapeutas domiciliarios, determinando las principales causas que contribuyen su desarrollo y su impacto en la salud laboral. En este segundo objetivo lo hicimos con dos fases también, en donde en el primer momento se hizo una revisión de esos estudios epidemiológicos sobre desórdenes musculoesqueléticos desarrollados en fisioterapeutas y se hizo unos análisis de casos clínicos y reportes de salud ocupacional. En el último objetivo específico tenemos asociar los desórdenes musculoesqueléticos con las condiciones ergonómicas según las actividades realizadas en las sesiones de terapia domiciliaria, evidenciando la relación entre la carga laboral y la aparición de enfermedades musculoesqueléticas. En este hicimos la revisión de artículos sobre la relación que había entre la carga laboral que se tenían en los fisioterapeutas y los desórdenes musculoesqueléticos generados. Y se hizo un estudio de estrategias de prevención documentales en donde sacamos la información más relevante sobre esas técnicas empleadas para disminuir su riesgo. Dentro de la justificación encontramos que esta investigación, a pesar de ser soportada con antecedentes descritos anteriormente, en la búsqueda que realizamos no se encontró mucha información sobre investigaciones de las consecuencias de los riesgos ergonómicos que presentan los fisioterapeutas que prestan su servicio en modalidad domiciliaria. Por eso es importante y nuestra investigación busca eso, aportar información de que hay investigaciones anteriores sobre este riesgo. Esto nos aportaría beneficios como el aumento del nivel de salud del personal que labora en esta modalidad domiciliaria, el aumento de la calidad de la productividad, también la disminución de los costos de enfermedades laborales generados por estos riesgos, por no implementar acciones correctivas frente a estos riesgos a los que se está expuesto. También el enfocarse en hacer actividades preventivas y hacer un control de estos desórdenes musculoesqueléticos. Adicional a esto, con este estudio se busca identificar en la literatura científica qué condiciones laborales pueden generar esos problemas de salud relacionados con la postura, los movimientos repetitivos, el manejo de cargas y el tener posturas forzadas. También porque muchos fisioterapeutas que trabajan en esta modalidad deben desplazarse de un paciente a otro. Esto incluye el desplazar también material para poder trabajar. No todos cuentan con su vehículo pues se tienen que movilizar en transporte público. Entonces son varios los factores que influyen en el desarrollar este riesgo ergonómico. También radica la importancia de esta investigación en conocer la necesidad y generar conciencia sobre estos riesgos que se enfrentan los profesionales y buscar solución de mejora para sus condiciones laborales, lo cual va a contribuir en su bienestar y en la calidad del servicio que se le brinda a los pacientes. Dentro del marco teórico, buscamos en toda la literatura científica
y establecimos sobre el concepto de ergonomía en general, que según la Organización Mundial del Trabajo es una disciplina científica que se ocupa de comprender las interacciones entre los seres humanos y los demás miembros de un sistema. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud establece los riesgos ergonómicos, que son aquellos que se producen en el trabajo, dado que no se adaptan correctamente a las características físicas y psicológicas de cada trabajador. Y consigo esto nos traen lesiones, nos pueden provocar enfermedades, hace que se disminuya la productividad y a largo plazo se desarrollen trastornos musculoesqueléticos. Adicional a esto, la Organización Mundial del Trabajo trae unas recomendaciones y trae una normativa legal en donde dice que es importante hacer ese monitoreo continuo del medio ambiente del trabajo, de la salud de los trabajadores, darle toda esa información y la educación sobre los correctivos para disminuir esas enfermedades y tener, eh, tener esos tratamientos y esos programas de salud para disminuir el riesgo económico. También la Organización Mundial del Trabajo establece y saca una lista de enfermedades en donde se recomienda, pues, para disminuir estas causales de lesiones musculoesqueléticas, en donde dice que algunas de esas actividades son los movimientos rápidos o repetitivos, los esfuerzos excesivos, también las posturas incómodas o neutrales y en donde no se haga ningún tipo de pausa. Adicional a esto, según la Asociación Internacional de Ergonomía, nos plantea que la ergonomía es un conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de cada persona. También habla sobre las condiciones ergonómicas, que estas corresponden a toda la identificación y la caracterización de todos los componentes que integran un sistema en sí, en donde se encuentra un trabajador, que permite realizar un diagnóstico y una toma de decisiones. El objetivo de este es conocer y comprender el funcionamiento individual y colectivo para cada trabajador dependiendo de su tarea. Adicional a esto, también establecimos que los desórdenes musculoesqueléticos suelen causar dolor y con el tiempo limitación a la movilidad, la destreza y el nivel general del funcionamiento. Dentro de este marco conceptual también tratamos un concepto que es la fisioterapia domiciliaria, que esta es una opción muy beneficiosa para los pacientes posoperatorios, adulto mayor, que tienen dificultad para desplazarse hasta los sitios para llegar a una consulta externa para poder tener su terapia. Esto pues les proporciona una recuperación más cómoda y en su entorno familiar que les permite tener mucho más seguridad. También un beneficio es que es un enfoque personalizado, individualizado, en donde solo vas a estar con el usuario y pues se tiene una rehabilitación más efectiva. En cuanto al marco metodológico, tenemos que nuestra investigación es un tipo de estudio descriptivo, ya que hicimos la revisión y el análisis de la literatura existente sobre un tema específico que fue las condiciones ergonómicas de los fisioterapeutas domiciliarios. En cuanto a la población, tenemos artículos académicos y documentos relevantes que abordan el tema de estudio. Se tuvo en cuenta tres partes importantes que fue la pertinencia, la calidad metodológica y la contribución al conocimiento existente. En cuanto a los procedimientos, se organizaron las actividades en un cronograma, teniendo en cuenta el aval del comité de investigación y del tutor. Se realizó en tres fases correspondientes a los tres objetivos específicos y se realizó en un tiempo de 4 meses. En cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección y el análisis de la información, primero fue la búsqueda de fuentes bibliográficas. Se hizo una búsqueda sistemática en bases de datos académicas y en repositorios en línea. Seguidamente se hizo el análisis documental, que fue la interpretación de nosotras las investigadoras en el proceso de revisión de la literatura que se encontró. Y por último se hizo la ficha de registro documental, en donde se organizó toda la información de las fuentes consultadas en un Excel como base de datos. Como consideraciones éticas tenemos la resolución 8430 de 1993, en donde nos habla sobre un estudio sin riesgo, ya que no se va a intervenir o no se va a modificar variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales. En cuanto a los resultados, lo dividimos en 4 partes importantes. El primero es los factores de prevalencia asociados a los desórdenes musculoesqueléticos en los fisioterapeutas domiciliarios. Encontramos un artículo de Collaguaso y Campos en el 2023 denominado Los fisioterapeutas alivian trastornos musculoesqueléticos y también los padecen. Esta investigación se hizo en Ecuador, Quito. Se tomó una muestra de 11 fisioterapeutas. Se aplicó el método REVA y se reportó la calificación máxima de 8 puntos en la actividad de movilización pasiva del lado derecho. Entonces, en cuanto a la prevalencia reportada, tenemos que el 64% reportó dolor lumbar en los últimos 12 meses y el 73% presentó síntomas en los últimos 7 días. ¿Cuáles fueron las zonas afectadas? Pues la región lumbar. Y encontramos que la mayor presencia de sintomatología se encuentra en mujeres con la actividad de masaje terapéutico. También tenemos la investigación de Araujo del 2019. Esta investigación se denomina molestias osteomusculares en fisioterapeutas de atención domiciliaria relacionadas con la terapia física, realizada en Manizales, Colombia, en donde se tomaron 23 fisioterapeutas que trabajan en la modalidad de domiciliaria y se especificó la actividad de
movilización de sedente a bípedo y movilizaciones pasivas en pacientes. En este caso se utilizaron 3 instrumentos, que fue el RULA, el REVA y un cuestionario nórdico. Encontramos en la prevalencia reportada que el 100% presentó sintomatología en al menos una zona dentro del rango límite, que fueron los miembros superiores y la espalda. Otra vez encontramos que la región afectada es la zona lumbar. Y en cuanto a las observaciones, tenemos que se identificó un riesgo postural importante dentro de la actividad de manipulación del paciente de sedente a bípedo. Parte importante que tomamos en cuenta fue el impacto de los desórdenes musculoesqueléticos en la salud laboral del personal de los fisioterapeutas domiciliarios. Encontramos un estudio de Cruz y González del 2021, el denominado diseño de instrumento para identificar la sintomatología osteomuscular y su relación en el trabajo en fisioterapeutas domiciliarios en la ciudad de Bogotá. Este estudio me parece muy importante porque los investigadores quisieron diseñar un instrumento como tal para evaluar 44 fisioterapeutas. Este se dividió en 3 fases, que fue una encuesta de sintomatología osteomuscular, la primera fase. La segunda fase fue una entrevista al fisioterapeuta con sus actividades realizadas, la matriz de puesto de trabajo y el método REVA. Y en la tercera fase se hizo una matriz de correlación entre las condiciones de salud y las condiciones de trabajo. Entonces encontramos que el impacto reportado en esta investigación fue un deterioro significativo en la calidad de vida laboral e interferencia con las funciones cotidianas. ¿Por qué? Porque hubo una exposición prolongada a posturas forzadas y jornadas extensas sin pausas, lo que generó una fatiga muscular, por ende pues va a disminuir la motivación laboral y va a aumentar la vulnerabilidad en lesiones osteomusculares. También tomamos como parte importante la evaluación del riesgo ergonómico en fisioterapeutas según los estudios que encontramos. Tenemos el estudio de Martínez 2016, fue un estudio denominado Evaluación de riesgos ergonómicos relativos a la carga física del fisioterapeuta en atención domiciliaria, en donde se analizó por medio del método REVA a un fisioterapeuta con edad promedio de 40 años con 18 años de experiencia. En donde se encontró, se analizó posturas y actividades tales como la implementación de la camilla portátil, las movilizaciones pasivas y el masaje. Se encontró que el nivel de riesgo predominante es del 60% de todas las tareas que se evaluaron. Se encontró también que las puntuaciones dieron entre alto y medio y que la intervención pues, que se tiene que hacer es necesaria e inmediata. Y pues hay un riesgo altísimo de padecer lesiones osteomusculares. Las principales causas identificadas pues, fueron las posturas forzadas, mantenidas, manipulación de cargas durante la atención domiciliaria. En este estudio también se concluye que lo principal en esta investigación y lo que se analizó en sí fue que el fisioterapeuta realiza una multitud de posiciones y de movimientos a la hora de la atención con el paciente, que las condiciones en el lugar de trabajo no son las adecuadas, lo cual puede generar carga postural, puede provocar movimientos repetitivos que generen pues lesiones. En cuanto a la asociación de los desórdenes musculoesqueléticos con las condiciones ergonómicas según las actividades realizadas, volvemos a tomar el estudio de Martínez de 2016. Aquí vamos a dividir varios ítems que son las actividades evaluadas, que fue la transferencia de paciente, inmovilización y masajes. La condición ergonómica observada pues fue que hubo postura forzada, mantenidas, flexión excesivas de tronco. La zona anatómica afectada pues fue la zona lumbar y cervical. Puede que el tipo de afección que se haya desarrollado fue una lumbalgia o una cervicalgia. La relación con la carga laboral pues es una alta exposición postural con un riesgo muy alto, casi del 60% de las tareas. Y las estrategias de prevención que sugiere este estudio es la capacitación en higiene postural, pausa activa y rediseño de tareas. Cabe resaltar que en todas las investigaciones se hizo algunas recomendaciones, en especial pues de higiene postural, pero siempre está el vacío de que los fisioterapeutas no reciben la capacitación adecuada o que no se hace un seguimiento sobre las lesiones osteomusculares obtenidas por los riesgos ergonómicos presentes en el trabajo. También se tienen en cuenta algunas investigaciones que no están relacionadas directamente con la fisioterapia domiciliaria, pero sí existen las enfermeras y los cuidadores en casa, enfermeras responsables de adultos mayores que también hacen manejo de cargas, hacen posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, que también se tuvieron en cuenta en la base de datos para reforzar aún más la investigación. En cuanto a la discusión, tenemos que en el contexto nacional tenemos estudios de Martínez y González que muestran de forma consistente que sí hay riesgo ergonómico y que es muy alto y que la exposición a estos riesgos generan lesiones osteomusculares a los que se enfrentan pues, diariamente los fisioterapeutas domiciliarios. En el contexto nacional no se encontraron muchos estudios, la revisión de estos estudios es muy limitada. En el contexto internacional se encontraron un poco más de estudios, en especial el de Collahuaso, en donde sí
se encuentra la prevalencia de sintomatología musculoesquelética, y en la parte más afectada pues es la parte lumbar. La falta de evaluación sistemática reforzada por Araujo en 2019 evidencia que la totalidad de los fisioterapeutas que se encuentran expuestos al riesgo ergonómico tienen altos niveles de presentar desórdenes musculoesqueléticos. En cuanto a la investigación de Cruz y González del 2021, argumenta que pues, la jornada laboral prolongada, junto con la falta de espacios ergonómicos, va a desencadenar pues, un desgaste físico y va a generar un riesgo alto de provocar lesión osteomuscular. En la evidencia realizada por Ropa en 2024, se refuerza la relación entre el riesgo ergonómico y los trastornos musculoesqueléticos. En esta parte se reporta una correlación estadísticamente significativa. El estudio de Díaz 2021 habla sobre la actualización de matrices de riesgo y refleja un vacío normativo y operativo en la gestión del riesgo ergonómico en el país de Colombia. Hay muchos vacíos, a pesar de que hay la normativa, no se está llevando a cabo revisiones o seguimientos en este tipo de modalidad de rehabilitación. En términos de estrategias preventivas, Ibarra y Cecilia en 2023 señalan que si se da la instrucción a los cuidadores y prestadores de servicios domiciliarios basada pues, en la adopción de ejercicios, buena higiene postural y buenas técnicas, puede reducir los riesgos ergonómicos. También tenemos que la ausencia de los estudios longitudinales que pues, evalúen a largo plazo las condiciones ergonómicas puede representar pues, una limitación importante en la literatura, es decir, que no encontramos muchos estudios que refuercen como tal la presencia de desórdenes musculoesqueléticos, que sí es importante que se sigan haciendo este tipo de investigaciones para generar una parte preventiva en los fisioterapeutas domiciliarios. La revisión revela pues también un alto riesgo ergonómico y desórdenes musculoesqueléticos que se relacionan entre sí, ya que los factores de riesgo están claramente evidenciados en todas las investigaciones y que pues y prueba de eso son los resultados que encontramos en las diferentes literatura que encontramos. Como conclusiones, tenemos que sí hay una evidente exposición a múltiples factores de riesgo ergonómico derivados del entorno de trabajo, de la manipulación manual de pacientes y en especial de la ausencia de medidas preventivas específicas. A pesar de que hay un marco normativo como es la resolución 0312 del 2019 y el decreto 1072 del 2015, pues hay una brecha entre el control de factores de riesgo y el trabajo domiciliario. No hay un control en este caso o en este tipo de rehabilitación. La mayoría de las investigaciones encontradas reportan molestias osteomusculares, principalmente como lo vimos en las investigaciones anteriores, siempre prevalece la zona lumbar baja, la columna cervical también, los hombros, y pues por lo que se manejan las cargas, posturas forzadas a la hora de la atención de los pacientes. La incidencia de trastornos musculoesqueléticos en los fisioterapeutas domiciliarios compromete la calidad y la sostenibilidad de los servicios de rehabilitación. Aquí hay una afectación física tanto del fisioterapeuta y también se altera en sí los servicios de rehabilitación prestados en el hogar. Muchas gracias.